Bienvenidos, queridos hermanos, a el tema del Espíritu Santo. Seguimos en este retiro espiritual, el seminario de vida en el Espíritu, la oportunidad para tener un encuentro personal con Jesús resucitado. Vamos a hablar hoy de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Profesamos que Dios es uno. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, lo decimos en el credo de la fe católica. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios. Pues hoy vamos a hablar de esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo es de importante en la vida del cristiano. He escuchado a algunos teólogos que hablan del Espíritu Santo diciendo que el tiempo de la iglesia, después de que Jesús ascendió al cielo, es el tiempo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el gran protagonista. Por eso dijo Jesús, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el abogado, el paráclito, el consolador. A ese abogado, paráclito, consolador que anuncia Jesús en el Evangelio de San Juan, en su despedida, a Él vamos a llamar hoy y vamos a conocerlo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo primero les comparto una cita bíblica, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 5 y siguientes. Hechos 1:5. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús, Señor, ¿va a hacer eso ahora cuando restablezcas el reino de Israel? Él les contestó, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A Jesús le interesa que los apóstoles no se aparten de Jerusalén. Enseguida dice la palabra de Dios, dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿por qué permanecen mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Fue la ascensión del Señor, a la partida de Jesús, en su despedida, sus últimas palabras. La Escritura señala que le encargó a los apóstoles recibir el Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo. Les dijo, Juan bautizó con agua para reconocer los pecados, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Esto lo dijo 8 días antes de Pentecostés y les encargó no apartarse de Jerusalén, esperar el Espíritu Santo. Allí empezó la novena al Espíritu Santo. Fueron 8, 9 días donde los discípulos estuvieron en compañía de la Virgen María y de los demás discípulos. 120 personas en total hicieron este retiro, dice Hechos 1:14, que todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. 120 personas estaban allí reunidas esperando al Espíritu Santo. ¿Y por qué es tan importante el Espíritu Santo? ¿Por qué tan importante? Si vamos al libro del Génesis, vamos a encontrar que en el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu Santo ya está en el principio de la creación. ¿Y por qué está? Porque Dios es indivisible. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es indivisible.
existe algo que se llama la pericoresis en la teología, y la pericoresis es un término que lo que quiere expresar es que donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Son inseparables, pero cada uno, como personas, tiene una misión dentro de la Santísima Trinidad. El Padre es esa mente maestra que idea todo el plan de la creación, de la salvación del hombre. El Hijo es la palabra que ejecuta lo que el Padre Dios tiene pensado. El Hijo es el verbo. Por eso dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 que en el principio existía la palabra, pero en un momento de la historia la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Allá vamos distinguiendo al Padre, al Hijo, y esto lo sabemos porque el mismo Jesús nos lo reveló. Cuando tomó aspecto humano, carne humana como la nuestra, nos dijo que en el cielo está el Padre y que su alimento es hacer la voluntad del Padre y que Él es el Hijo del hombre, que el Padre Dios es su Padre. De hecho, esto cayó muy mal a los judíos y por eso lo condenaron. Dijeron, este llama a Dios Padre, este se toma la confianza y llama a Dios Padre como si fueran de la misma naturaleza. Y claro que sí, son de la misma naturaleza divina, el Padre y el Hijo, pero también el Espíritu Santo es de esa misma naturaleza divina, de esa realeza que no tiene principio ni fin, alfa y omega. Y el Espíritu Santo, dentro de la Santísima Trinidad, es la potencia, es la fuerza que hace que la palabra pueda crear. El Espíritu Santo es la sabiduría en la mente maestra del Padre Dios que idea todo un plan de salvación y que en un momento en ese plan le pide al Hijo, lo envía a que se lance a un rescate de salvación por nosotros. El Padre Dios tiene todo el plan de salvación, pero el Hijo y el Espíritu Santo son cruciales en este plan de Dios, como en el plan de cuando va a crear. Por eso vamos a escuchar el relato bíblico del Génesis que dice, hagamos al hombre. Y cuando dice hagamos, uno cuando está solo no se dice a sí mismo hagamos. Uno dice hagamos cuando está con un par de compañeros, o por lo menos con una persona más, y le dice, bueno, vamos, hagamos. Lo dice en plural. ¿Por qué? Porque ya en el principio de la creación estaba la Santísima Trinidad. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu que aleteaba sobre las aguas. De ese Espíritu que aletea sobre las aguas vamos a hablar hoy y vamos a ver por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, decía el Padre Canta la Mesa, bueno, Padre en ese momento, ahora es Cardenal Canta la Mesa. El Padre es el amante, el Hijo es el amado del Padre y el Espíritu Santo es el amor que fluye en esa comunión dinámica de amor único y perfecto. El amor que hay dentro de la Trinidad, el amor que hace que estas tres personas siempre estén de acuerdo. Que si el Hijo dice, me voy a visitar los discípulos, el Padre y el Espíritu dice, qué buena idea, nos vamos a visitar a los discípulos, a darles gracia. Y si el Espíritu Santo dice, voy a hacer una efusión poderosa de mi gracia para que los discípulos se les vaya el miedo y tengan posibilidad de seguir obrando milagros, el Padre y el Hijo dicen, qué buena idea, Espíritu Santo. Así es esa comunión. ¿Y qué es lo que da esa comunión? El amor. Pues el Espíritu Santo es el amor. E imaginemos que Dios se autoproclamó que Él es amor. Él es el amor. Él está en nuestra vida por amor, en la revelación
Dios va a demostrar que Él es amor. En la primera de Juan nos lo enseña Dios a través del apóstol. Nos dice, Dios es amor. Si la esencia de Dios es ser amor, y el Padre Cantalamessa decía que el Espíritu Santo es el amor que fluye en la Trinidad, pues esto es una cosa maravillosa para entender la importancia del Espíritu Santo. La palabra tiene poder por la fuerza de Ruah. Ruah es la palabra hebrea que se usa para decir espíritu. Y cuando uno empieza a estudiar la etimología de la palabra, su origen, la raíz, resulta que Ruah viene de aliento, viento. Cuando Dios crea al hombre, lo modeló. El Padre Dios con sus manos lo modela al hombre de barro. Y ya lo tenía bien modeladito. Y al final sopla sobre sus narices. ¿Y qué sopla? Ruah, el aliento de vida. El Espíritu Santo es el aliento de vida que se infundió en el ser humano. Tú y yo somos distintos a todos los demás seres del universo, a los seres vivos, porque tenemos el aliento de Dios. Y ese aliento de Dios es el que nos da la imagen y semejanza con Dios. Nos hace similares a Dios. Nos va a hacer como Dios en la plenitud de la salvación a través del bautismo. Quien obra el bautismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se infunde en el niño o en la persona adulta que se bautiza. Cuando derrama el sacerdote el agua bendita y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento sucede lo que nos convierte en hijos de Dios. Dejamos de ser una criatura de Dios para transformarnos. Sufrimos una transformación en nuestra esencia. Dejamos de ser mera criatura para trascender a ser hijos de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. La creación, el Génesis, el bautismo, todo tiene que ver con el Espíritu Santo. De hecho, vamos a ver cómo Jesús no puede hacer nada si no es por obra del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de San Lucas que Jesús fue bautizado por Juan, mucha gente bautizándose por Juan. Y Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y llegó una voz del cielo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Oiga, a los 30 años de la vida de Jesús, cuando él se hace bautizar, es que desciende sobre él el Espíritu Santo. Y la voz del Padre Dios que dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿Qué es esta cosa tan maravillosa para revelarnos la importancia del Espíritu Santo? Ya Jesús había sido engendrado en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Otro evento del Espíritu Santo, para que nos vamos dando cuenta lo importante que es el Espíritu Santo en la vida de una persona. De todo esto lo que vamos a concluir es la necesidad que tú y yo tenemos de recibir el Espíritu Santo, de recibir este bautismo en el Espíritu que dice Hechos 1:5 de los apóstoles. Hoy, Jesús, que ya había nacido en el tiempo, el día de la Navidad, ya llevaba 30 años viviendo con su papá, con su mamá, instruyéndose en la cultura judía, en toda la ley de Dios. El día que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, que fue bautizado por Juan, es cuando el Padre Dios dice, hoy te he engendrado. ¿Cómo que lo engendró a los 30 años, si ya está grande?
lo engendró en el Espíritu para salir a la misión. Es un nuevo nacimiento. Jesús tiene un nuevo nacimiento distinto al nacimiento que conmemoramos el 24 de diciembre. Ese nacimiento en la historia, en el tiempo, lo va a tener Jesús el día de su bautismo. Esto tiene toda una pedagogía teológica porque Jesús allí está fundando, está creando el sacramento del bautismo cristiano. Jesús, cuando tocó con su cuerpo las aguas del Jordán, como todos los ríos del mundo a través de los mares están conectados, en ese momento todas las aguas del mundo quedaron santificadas y purificadas por el cuerpo santo de Jesús. Y nació el sacramento nuevo del bautismo ya en figura. Ya cuando los apóstoles reciban el Espíritu Santo, Jesús les va a encomendar: vayan y bauticen a todos, niños, mujeres, familias, bautícenlos a todos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, derramando el agua. Y ahí nace un sacramento nuevo. Pues Jesús, que es cabeza de este cuerpo al que nosotros pertenecemos, fue engendrado aquel día por el Espíritu Santo para una misión. Fue bautizado en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu de Jesús fue a los 30 años. A los 30 años de su vida recibió el Espíritu Santo al salir del Jordán. Y el Padre Dios dijo: yo te he engendrado hoy. Te he engendrado para la misión, para la vida nueva. Te he engendrado para que vayas y hagas signos y prodigios en mi nombre y anuncies la buena noticia, anuncies la buena nueva a todas las gentes. Y entonces dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, verso 1, dice: Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Y Espíritu está en mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. Con esto les quiero decir, hermanos, que a partir del bautismo en el Jordán, Jesús fue guiado, dirigido en todo momento por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo Jesús es acusado de que está haciendo milagros en nombre de Belcebú, del demonio? Jesús dice: entonces vuestros hijos, vuestros profetas, ¿por quién expulsan los demonios? ¿Ellos en nombre de quién expulsan? También lo están haciendo en nombre de Belcebú. Pero cuidados, porque si yo lo hago por el dedo de Dios, es que yo vengo de Dios, es que yo soy el Hijo de Dios y estoy haciendo milagros, es por el dedo de Dios. Y el dedo de Dios, ¿saben quién es el dedo de Dios? El que da la orden, el que ejecuta, es el Espíritu Santo. Jesús obra milagros es por la acción y el poder del Espíritu Santo que está en él. Lo mismo en el principio de la creación, cuando Dios con la palabra, el verbo que es Jesús, el Hijo es el verbo, la palabra, pero luego cuando se encarna el verbo le damos el nombre de Jesús, persona, pero el verbo es la misma persona, es el Hijo que está en el principio de la creación. Cuando el Padre Dios da esa orden: hágase los cielos, hágase la tierra, hagamos al hombre, la palabra tiene fuerza de actuar porque el Espíritu Santo le da esa fuerza. Si tú y yo no tenemos aire, aliento, viento dentro de nuestros pulmones, la lengua, las cuerdas bucales pueden estar perfectas, los pulmones estar perfectos, pero sin aire, sin ruá, no pueden el aparato fonador producir sonido. Sin aire, por eso cuando una persona se queda sin aire, no puede pronunciar palabra, no le salen las palabras.
puede gesticular, pero el aparato no funciona como una guitarra sin cuerdas, aunque la caja de resonancia esté buena, no funciona. Eso es el Espíritu Santo en la segunda persona de la Trinidad, en la palabra, en el Hijo. El Espíritu Santo es el que le da la fuerza. Jesús puede obrar milagros. La palabra tiene contundencia, poder de crear, de derribar, de construir, porque el Espíritu Santo está en él. ¿Por qué estoy haciendo toda esta exposición del Espíritu Santo? Porque estoy hablando de la importancia del Espíritu Santo. Porque justamente es lo que Jesús le promete que vendrá después para los discípulos, después de que Él dé su vida en la cruz por nosotros, resucite al tercer día, coma con ellos, les explique y les abra el entendimiento. Dice Jesús que vendrá el Espíritu Santo. Cuando Jesús en el Evangelio de San Juan empezó a anunciar que Él iba a partir, que Él se iba a ir, que Él ya tenía que padecer a manos de los judíos, al tercer día resucitar y que volvería al Padre, los discípulos se pusieron tristes. Los discípulos dijeron, no, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo nos vas a dejar? Y dice el evangelista San Juan en toda esta doxología de la despedida de Jesús. Esto está en el capítulo 13 de San Juan. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo, no vendrá el abogado, el Paráclito, el Consolador. Si no se va al Padre, no vendrá el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se llama la promesa. La promesa que oyeron de mí. La promesa que oyeron de mí es la promesa del Espíritu Santo. Es la promesa del Paráclito, del abogado. Esto es Juan 14, 26. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué cosa tan importante. ¿Por qué es tan importante que el Espíritu Santo venga sobre los discípulos? Porque los discípulos no retienen todo, no entienden todo. Jesús ha gastado 3 años instruyéndolos, viviendo con ellos, con sus discípulos, con sus apóstoles. Si Jesús fuera juzgado como maestro, Él sería el más frustrado de todos los maestros del mundo, porque al final de esos 3 años explicándoles todo, los apóstoles todavía no han entendido nada. Pedro, cuando llegan a capturar a Jesús, saca una espada y le corta la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote. Los demás discípulos salen huyendo. Judas lo traiciona y lo vende. Pedro lo niega. Ya Jesús resucitado incluso, en la tercera aparición, dice el evangelista San Juan, ya resucitado, ya se les había aparecido 2 veces. Y dice, voy a ir a ver a los muchachos, a ver cómo están, a ver cómo van en la misión de fundar la iglesia. ¿Y saben qué los encuentra haciendo Jesús? Los encuentra pescando. Están pescando. Y no han pescado nada. Para colmo de males no han sacado ni un solo pescado. Pedro los arrastró otra vez a pescar. Oiga, 3 años dándoles cátedra, explicándoles todo, donde les dijo, ya ustedes no serán pescadores de peces en el lago, sino pescadores de hombres, tienen una misión. Y al cabo de esos 3 años, ellos como que no entendieron nada. Usted se imagina que uno le dé catequesis a un niño 1 año, 2 años, y al cabo de eso, el niño no sepa ni el Padre Nuestro, no sepa qué es la Eucaristía. Muy frustrante.
Por eso digo que Jesús como maestro terreno hubiera sido el más fracasado, porque los apóstoles no entendieron nada después de 3 años. Pero Jesús les dijo, eso es normal, porque esto solo ustedes lo pueden entender por obra del Espíritu Santo. Y por eso dice Juan 14:26, que el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará todo lo que yo os he dicho. Todo, absolutamente todo. Es por eso también que en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 20, dice, a ver que se me está perdiendo. Ya, aparición a los discípulos. Juan 20:21. Juan 20:21. Había dicho la cita bíblica al revés. Dicho esto, les mostró las manos y Jesús les dijo, paz a vosotros, como el Padre me envió, así yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se lo retengan les quedan retenidos. Hermanos, les dio el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el Espíritu Santo para poder ir a hacer la misión. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un seminarista que ha estudiado 8, 9 años en el seminario se transforma en un sacerdote? La efusión de Espíritu Santo. El obispo le impone las manos, invoca el Espíritu Santo y le dice, recibe el Espíritu Santo para que ahora seas un sacerdote. Y ya el sacerdote tiene autoridad de perdonar pecados. Qué importante el Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Pero lo más importante, lo más destacado, nos lo va a señalar Hechos 2 de los apóstoles para el día de Pentecostés, cuando ya va a venir el Espíritu Santo sobre ellos para que tengan entendimiento. También dice San Juan que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Perdón, San Juan no. Esto es el Evangelio de Lucas, cuando los discípulos de Emaús pudieron reconocerlo, vinieron a contar su experiencia, su historia. Jesús vino donde la comunidad se les apareció de nuevo y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Con el Espíritu Santo hizo esto. Pues el día de Pentecostés, dice Hechos 2 de los apóstoles, es la tarea. La tarea para el día de hoy la dejo de una vez. Van a leer Hechos 2 de los apóstoles, todo el capítulo 2, capítulo 3, exactamente, capítulo 2 y 3 de Hechos de los apóstoles. Van a meditar, a entender, a comprender qué hizo el Espíritu Santo en los apóstoles. Esa es la tarea para este día del Seminario de Vida en el Espíritu. Entonces dice Hechos 2 que llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Recibir la promesa que Jesús les dijo en Hechos 1. No se aparten de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. De repente vino del cielo una ráfaga impetuosa de viento, rúa, signo del Espíritu Santo. Cuando está el viento es signo del Espíritu Santo. Y se posó sobre ellos unas llamas como de fuego, unas llamaradas de fuego, y empezaron a orar, a alabar, a glorificar a Dios. En diversas lenguas les escuchaban y les entendían. Gente de otros países que hablaban otros idiomas, escuchaban en su lengua nativa. Don de lenguas, carisma de lenguas. Pudieron entender el mensaje, es decir, el Espíritu Santo les dio la capacidad de anunciar la buena nueva a todas las naciones. Y estos hombres llenos de Espíritu Santo perdieron el miedo. El primero es Pedro, que
cuando los demás, la gente del pueblo estaba diciendo, esta gente está borracha, la gente estupefacta, dice Hechos 2:12, estaban estupefactos y perplejos, se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de vino. Pero eran las 9 de la mañana y Pedro sale a defender y dice, Pedro se presentó con los 11 ante una plaza pública llena, levantó la voz y les dijo, judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro lo que os voy a decir, presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes están suponiendo, apenas son las 9 de la mañana, ¿qué tal? Están llenos de Espíritu Santo, se cumplió lo que profetizó el profeta Joel. Otra cita bíblica para que mediten, Joel 3:1-5. ¿Qué dice Joel 3:1-5? Explica Pedro. En los últimos días sucederá, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el tiempo del Espíritu. Esta era una profecía del profeta Joel en el capítulo 3 de Joel, que decía que llegarían días donde se derramaría el Espíritu sobre todo mortal y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Por eso basta con decir, oh Señor, sálvame, tú eres mi Salvador, el tema que les daba el día de ayer. Y ya, suficiente, yo declaro el señorío de Jesús sobre mi vida y me puedo salvar. ¿Por qué? Porque ya este es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo de la iglesia. Hermanos, en Pentecostés van a ser la iglesia. Resumiendo sobre todo lo que he dicho, el Espíritu Santo es tan importante para los discípulos que Jesús lo sabe, lo tiene clarísimo, que aunque Él se quede otros 3 años, 6 años, 10 años explicándoles mejor las Escrituras, ellos no van a entender, porque esta es una obra propia del Espíritu Santo, abrir el entendimiento. Es lo que le pasa a una persona cuando empieza a ir a la iglesia, empieza a comulgar, a visitar el Santísimo. Los demás miembros de la familia dicen, pero usted se volvió una monja. Ay, no, qué pereza. Usted se volvió fanático, fanática. Ay, no. Usted lo perdimos. ¿Por qué? Porque a esta persona se le abrió el entendimiento y sabe lo que importante que es poder comulgar todos los días, leer la Biblia todos los días, visitar el Santísimo. Se le abrió el entendimiento, comprendió. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con los apóstoles. Les quita el miedo. Pedro negó al Señor y tenía miedo. Dice el Evangelio de San Juan que Jesús entró. El Evangelio en el capítulo 20 de San Juan dice que Jesús entró y tenían las puertas cerradas porque tenían miedo a los judíos de que también los mataran como mataron al Maestro. Y Jesús les dice, paz a vosotros, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esos hombres llenos de miedo no van a poder anunciar la buena noticia. Alguien que me está viendo me dijo esta semana, ay padre, es que yo cómo voy a cumplir ahora esta misión si yo soy bien penosa, yo no sé hablar en público, a mí me da miedo, me da vergüenza. Y yo pensaba en esto, pensaba yo, esta semana seguramente va a haber el tema del Espíritu Santo y se va a dar cuenta de que los apóstoles eran peor que tú. Estos negaron al Señor. Estos tenían hasta miedo de la gente, mantenían las puertas cerradas. Tú no, tú lo que tienes es un poquito de vergüenza. Pero, como dice el apóstol Pablo, no te avergüences por ser joven, no te avergüences por nada, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Lo dijo Jesús a los discípulos. Les dijo, no se preocupen de lo que van a decir, cómo lo van a decir. Cuando vayan a la misión, no se preocupen, ustedes tranquilitos, que mi espíritu hablará por vosotros. Y así fue. Pedro habló con una elocuencia en esta mañana, después de recibir el Espíritu Santo, explicó bien las Escrituras. Y entonces la gente
dijo estupefacta. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: convertíos y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Es muy importante, dice Pedro, que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede recibir el bautismo, pero no el Espíritu Santo. Padre, ¿y es posible esto? No, a mí me enseñaron que uno recibe el Espíritu Santo desde el bautismo. Bueno, pues aquí quiero hacer una distinción. Y es el ejemplo de cuando nos dan un regalo. La mamá nos trae un regalo o la mamá nos prepara un alimento y nos dice: mira, hijo, esto es tuyo. Nos lo da, efectivamente nos lo da. Nos lo deja sobre la mesa, nos lo deja sobre la cama. Esto es tuyo, este regalo es tuyo. Y sí, ya es de tu propiedad. Eso es una cosa. Otra muy diferente es recibir lo que ya es mío. Eso es muy diferente. Pues la palabra de Dios nos va a enseñar, acá mismo Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles llegaron por allá a una comunidad y les preguntaron: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Ya ustedes tienen al Espíritu Santo? Y dijeron: ¿Espíritu Santo? Nosotros recibimos el bautismo de Juan, pero Espíritu Santo no. Ya eran discípulos, ya eran parte de la iglesia, pero no conocían al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hace el apóstol Pedro? Les dijo: vengan entonces. Como la comunidad fue creciendo y los discípulos se esparcieron de Jerusalén y empezaron a bautizar, a anunciar la buena nueva por todas partes, pues el Papa, la cabeza de la iglesia, tuvo que ir a saludar, a visitar a la gente por allá en diferentes lugares. Y entonces se daba cuenta el apóstol de que era indispensable que la gente recibiera el Espíritu Santo. Y les oró y recibieron el Espíritu Santo. Eso nos puede pasar a todos nosotros. Efectivamente, como nos ha enseñado el Catecismo de la Iglesia Católica, desde que un niño es bautizado, tiene los dones, tiene al Espíritu Santo dentro de él. Pero puede ser que no lo haya recibido. Puede ser que todavía no haya hecho ese acto interior de decir: Espíritu Santo, te recibo en mi vida, qué bueno que te tenga. Es decir, que recibir en este sentido es tomar conciencia del Espíritu Santo en la vida. Dice un teólogo alemán, Eliber Müller, lo cita el padre Hugo Estrada hablando de estas mismas cosas. Eliber Müller dice que al recibir el Espíritu Santo, cuando decimos ven Espíritu Santo, no es algo de que desde el cielo, desde la parroquia, desde otro lugar me va a llegar el Espíritu Santo. Cuando yo digo ven Espíritu Santo y recibo el bautismo en el Espíritu, que es este de que les leí en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, cuando dice bautismo en el Espíritu, ser bautizado en el Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace esto? Dice el teólogo alemán que el bautismo en el Espíritu es una liberación interior del Espíritu Santo. ¿Cómo liberación interior? Yo lo entiendo de esta forma. El Espíritu Santo está en el corazón, en el alma, en el ser del bautizado. Pero con el pecado lo que hacemos es echarle barrotes. La falta de conciencia de que el Espíritu Santo está en mí y que Él es el que debe controlar mi pensar, mi sentir, mi actuar. Entonces yo lo tengo encadenado, maniatado, y ahí está el Espíritu Santo, como un caballero, esperando a que yo le dé luz verde para tomar el control de mi vida.
haya estado en tu vida desde siempre, pero ¿lo has dejado actuar? ¿Lo has dejado que obre, que haga sus obras? Tal vez no. Por eso te ha dado pereza ir a misa, por eso no has hablado de Dios, por eso te da vergüenza y miedo hablar de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en Pentecostés? Una liberación interior del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, y por eso se fue el miedo, la cobardía, por eso vino el entendimiento, la claridad con la que Pedro explica. Luego el Sanedrín va a decir, no cabe duda de que esta gente, algo pasa en ellos, porque es que vean que no es gente instruida, esta gente no ha estado en la escuela de Gamaliel como Pablo, esta gente son pescadores, son ordinarios, y miren con qué precisión y claridad y estructura exponen el misterio de la palabra de Dios, citan textos antiguos. Definitivamente esta gente algo le pasa, dice el Sanedrín, reconoce eso, lo reconoce, pues es la obra del Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu es el que queremos perseguir a través de este seminario de vida en el Espíritu. Esta palabra bautismo en el Espíritu tuvo mucha dificultad por allá en los años 70, cuando en este ambiente de grupos de oración se empezó a hablar de bautismo en el Espíritu. Ay, yo recibí el bautismo en el Espíritu, tengo que recibir el bautismo en el Espíritu. Y muchos sacerdotes, obispos incluso, se alarmaron mucho y dijeron, está surgiendo una secta dentro de la Iglesia Católica, estos grupos de oración carismáticos están hablando de otro bautismo, y la fe dice que un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre. Eso dice la doctrina, o sea que esta gente está mal. Pues ya tuvo que el cardenal Suenens con otro equipo de teólogos y de laicos reunirse para elaborar un documento explicándole a la iglesia, explicándole al Papa. Papa le encomendó esta tarea a San Juan Pablo II, le dijo, usted reúnase y expliquen bien eso del bautismo en el Espíritu. Y entonces se explicó de que no es otro bautismo, porque el bautismo ya lo recibimos. El bautismo en el Espíritu consiste en una toma de conciencia de que Dios está vivo, de que está dentro de mí, de sentirlo, de experimentarlo. Ese es el bautismo en el Espíritu. ¿Y cómo se obtiene el bautismo en el Espíritu? Viviendo este tipo de retiros, sumergiéndome en oración, pidiendo el Espíritu Santo. Fruto de los retiros espirituales es el bautismo en el Espíritu. Fruto de enfermedades fuertes que estremecen a la persona puede ser ese bautismo en el Espíritu. Después del tiempo de enfermedad tienen una experiencia de Dios, y ahora ya Dios no es alguien más, alguien agregado a mi vida, sino que se vuelve en el centro de la vida de la persona. ¿Quién logra eso? El Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu es tomar conciencia de que el Espíritu está en mí, está en las Escrituras, Jesús está vivo, está en la Eucaristía, es tener esa claridad, es quitarme un velo de mis ojos que me deja ver con claridad las realidades divino-espirituales. Por eso el pecador se puede representar con una venda en los ojos, va ciego, no conoce, no distingue, porque no tiene esa luz del Espíritu Santo. Es lo que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. ¿Por qué el Espíritu Santo se va a volver tan importante en tu vida? Porque esta oración al Espíritu Santo va a ser oración de cabecera para despertar, para descansar durante el día, a la hora de tomar un examen. En cualquier momento, el Espíritu Santo tiene que estar en ti, porque Él es el que obra los milagros, es quien nos da la sabiduría, nos da los dones, nos da los 7 dones. Es una cosa maravillosa. Y desde ya les advierto que después de este seminario Vida en el Espíritu, haremos otro retiro. Para todos ustedes que ya hacen parte del proyecto Multiplicadores de la Gracia, o los que se van a anotar a través del correo multiplicadores-de-la-gracia@gmail.com. Todos ustedes van a seguir en un proyecto de crecimiento. Después del seminario de Vida en el Espíritu, tenemos lo que es el seminario del Espíritu Santo,
la novena, el Espíritu Santo, lo que viene después, el discipulado. Porque para el día de Pentecostés de este año, tú debes vivir Pentecostés de forma diferente. Vamos a hablar más del Espíritu Santo y ahí vamos a hablar de los 7 dones del Espíritu Santo. Los dones responden a toda necesidad que un discípulo pueda tener a la hora de santificarse, de predicar, de anunciar, de salvarse. Como por ejemplo ustedes, las amas de casa, van a preparar comida. ¿Qué necesitan? La cocina y la materia prima, lo que van a preparar. Se necesita el cuchillo, se necesita la licuadora, se necesita la estufa, necesitan todos esos instrumentos. Pues, ¿qué le da el Espíritu Santo a los apóstoles, al discípulo? Todas las herramientas que vienen en 7 dones que nos dan todo lo necesario, como cuando la cocina está bien equipada o el taller de reparación está bien equipado o la oficina está bien equipada. Tiene todo lo necesario para poder funcionar bien. ¿Por qué tantos católicos, a pesar de que van a misa, a pesar de que han sido católicos tradicionales y se esfuerzan por ser buenas personas, se esfuerzan por su conversión, no han podido? Están desequipados. No tienen el bautismo en el Espíritu Santo. No tienen este bautismo. Miren cómo es de importante el Espíritu Santo. Por ejemplo, llega Pedro a casa de Cornelio. Y allí en casa de Cornelio se está anunciando la buena noticia a gente pagana. Cornelio es un general romano, digamos. Y Pedro dice: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que les da la gracia a cualquier persona que teme y practica la justicia y sea de la nación que sea. Él ha enviado la palabra a los israelitas, anunciándoles la buena nueva. Pero también, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, como Dios ungió con él al Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, nosotros somos testigos de todo esto. Y así va explicando en casa de Cornelio la resurrección del Señor, el anuncio de la buena noticia. Y entonces Pedro, diciendo estas cosas, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Pedro estaba predicando en la casa de un romano, en casa de paganos que no eran hijos de Abraham, no eran circuncidados, no eran judíos. Y Pedro estaba predicando esto cuando de inmediato cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban las palabras de Pedro. Los fieles circuncisos, es decir, los que sí eran judíos, que habían venido con Pedro, quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Gentiles es el que no es judío, el pagano. Pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Oiga, el carisma de lenguas que usamos en la renovación carismática es un don del Espíritu. Uno no sabe ni qué está diciendo, a menos que sea profecía y haya que interpretar si la profecía es en lenguas. Pero uno puede alabar en lenguas del Espíritu Santo que nadie entiende. Y eso es normal, eso era normal en la iglesia primitiva. Y se ha vuelto a normalizar en la iglesia moderna después de los años 70, cuando vino esta efusión de espíritu sobre la iglesia con San Juan Pablo II, con el Papa Pablo VI. Este es un tiempo nuevo del Espíritu Santo, donde vuelve a pasar eso. Pues lo interesante acá es que Pedro dijo: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido ya el Espíritu Santo? Y empezó a bautizarlos, a derramar el agua sobre ellos. Fíjense, hermanos, que el Espíritu Santo es fundamental en la vida de un cristiano. Y toda la evangelización que la iglesia primitiva hizo, lo hizo con la punta de lanza del Espíritu Santo. Para ellos era clave, fundamental, que la gente recibiera el Espíritu Santo. Esto era fundamental.
pues hoy sigue siendo fundamental. Los obispos en Aparecida, Brasil, se reunieron. Fue la última conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe. Y allí concluyeron que en América Latina tenemos mucha gente bautizada, pero no evangelizada. ¿Qué hará la evangelización? Dijeron los obispos, tenemos que evangelizarlos porque están bautizados, tienen partida de bautismo, acta de bautismo, de confirmación, primera comunión, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús, no están evangelizados, no han recibido el Espíritu Santo. Y entonces desde aquel momento se ha declarado que América Latina y del Caribe está en estado de misión permanente. Estado de misión permanente. ¿Qué significa eso? Que todo católico, todo sacerdote, toda religiosa, todos los que nos reconocemos católicos en este continente, tenemos que estar anunciando a Jesucristo vivo y resucitado. Pero no vamos a poderlo hacer si no recibimos el Espíritu Santo. Fíjense que los apóstoles solo empezaron su misión después de Pentecostés, después del Espíritu Santo. ¡Qué importante! Por eso dice San Serafín de Sarot, dice, lo más importante en la vida de un cristiano, en toda su vida, lo más importante, lo que no puede dejar de hacer en su vida es recibir el Espíritu Santo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía, nada tan importante como ver claro, aunque sea una sola vez en la vida. Y esa claridad me la da el recibir el Espíritu Santo a través de este seminario de vida en el Espíritu. Dice San Buenaventura, el Espíritu Santo vendrá donde es esperado, porque el día de Pentecostés no le llegó el Espíritu Santo a Pilato, a Anás y a Caifás, al sumo sacerdote, a los sacerdotes. ¿Por qué no le llegó el Espíritu Santo a ellos? Si estaban en la misma ciudad. ¿Por qué? Porque solo vino sobre los 120 que estaban obedeciendo el mandato de Jesús. No se aparten de Jerusalén porque ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Fíjense que en el cenáculo, en Pentecostés, no dice Hechos 2 que agarraron a echarle agua a cada uno y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí no hubo bautismo de agua, hubo bautismo del Espíritu Santo. Hubo bautismo en el Espíritu porque los apóstoles ya estaban bautizados en el nombre de Jesús, pero les faltaba el bautismo en el Espíritu. Es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros. No conocemos al Espíritu Santo, no lo conocemos. Y al no conocer al Espíritu Santo, al no recibirlo, es como a quien le dan la orden, prepare el desayuno. Y no hay sanduchera, no hay estufa, no hay en que preparar un chocolate, un café. No. Ahí está la cocina, pero el mesón pelado, no hay gas, no hay nada. Entonces, si la cocina está desequipada, ¿cómo va la persona a preparar un desayuno? Puede ser el chef más reconocido con títulos mundiales, no puede. Así el cristiano, el católico, que uno como sacerdote le dice, vea, sea un buen católico, un buen cristiano, santifíquese, ojalá se salve. Pero la persona no tiene herramientas, no le hemos dado este seminario, no ha recibido el Espíritu Santo. Pues la persona no puede y sigue luchando contra el pecado, contra sus debilidades y no logra. ¿Por qué? Porque no ha recibido el Espíritu Santo. Jesús esto lo tenía clarísimo y le dijo a los apóstoles, vean, no lloren por mí, no lloren tanto y más bien quédense tranquilos y no se aparten de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. Ya cuando lo reciban, a evangelizar, a llevar la iglesia por todas partes. Y eso es lo que va a narrar todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Como joya de la corona,
de este retiro que hemos hecho durante toda esta semana, ustedes, queridos hermanos, van a meditar todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Va a ser una tarea para este mes. Durante un mes vas a estar leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 2, 3, 4, un capitulito diario. Y vas a ir viendo la obra del Espíritu Santo para que tú digas, no, pues yo también necesito el Espíritu Santo. Hermanos, el día de mañana vamos a concluir. Mañana es el cierre, la clausura. Vamos a hacer una efusión de Espíritu Santo. Vamos a orar al Espíritu Santo. Voy a preparar, como Jesús es el que nos da el Espíritu Santo, voy a preparar a Jesús. Le voy a decir, Jesús, acá tenemos a toda esta gente que ha estado haciendo este seminario durante esta semana para que derrames tu Espíritu con poder, con gracia, con unción, con bastante gracia y sabiduría. Y esto va a ser algo muy bonito, queridos hermanos. Pues ahí los voy a esperar. Vamos a orar, como todos estos días hemos orado. Vamos a orar, a pedir el Espíritu Santo. Vamos a decirle al Espíritu Santo que venga sobre la iglesia, que venga sobre nosotros, que derrame toda su fuerza, su poder sobre nuestras vidas. Digámosle al Espíritu Santo, yo quiero de eso, yo quiero de esa gracia. Eres lo que yo estaba necesitando, Espíritu Santo. Aquí estamos en espera del Espíritu. Aquí estamos llamando, clamando. Y vamos a decirle que venga con su gracia. Ven, Espíritu Divino. Hermano, hermana, tal vez hasta el día de hoy tú has llevado las riendas de tu vida, tú has tenido el control. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se libere dentro de nuestro corazón, nuestras formas erráticas de pensar, de obrar, para que Él obre. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Divino. Ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ella estaba en Pentecostés pidiendo Espíritu Santo para los discípulos. Ella nos acompañe hoy. Ven, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir toda mi vida, mi pensar, mi obrar, mi sentir y mi caminar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir toda mi vida, mi pensar, mi obrar, mi sentir y mi caminar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven sobre todas las personas que están siguiendo este seminario de vida. Ven Espíritu Santo sobre todos los que
necesitan tu gracia y tu presencia sobre los que están llamando. Querido hermano, querida hermana, te invito a que le des el control de tu vida, que el Espíritu Santo se libere. Recuerda que el decirle ven Espíritu Santo no es que venga desde fuera, es que venga desde dentro y pueda actuar libremente en tu vida, tomar el control de tus pensamientos, de tus emociones, de tus ilusiones, tus sueños, tus proyectos, tomar el control de tu voluntad. Dile, ven Espíritu Santo, porque quiero ser semejante a Dios. Somos imagen y semejanza de Dios cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y obra con libertad. Somos todo lo contrario, perdemos esa capacidad cuando encadenamos al Espíritu Santo con el pecado. Hay personas que me están escuchando que van a necesitar confesarse, porque solo en el momento en que se confiesen, como cuando Sansón recobró la fuerza, pudo recobrar la fuerza y derrotar a los enemigos, le volvió la fuerza. Así hay personas que tienen al Espíritu Santo encadenado, maniatado y no tiene fuerza, y es por el pecado. Como a Sansón le pasó, por el pecado, el Espíritu Santo ya no pudo actuar más en él. Así un día cuando se arrepintió y pidió a Dios misericordia, el Espíritu Santo vino y le dio la fuerza nuevamente. Hermanos, hermanas, tenemos el Espíritu Santo, pero puede estar desalentado, inhabilitado por el pecado. Así que a salir pronto del pecado, pronto a confesarse, pronto a buscar la gracia de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Ven y derrama esta gracia, esta fuerza, esta potencia. Ven y regala la conversión, así como aquellas personas que escucharon a Pedro lleno de Espíritu Santo. En esa mañana se sintieron arrepentidos y Pedro les señaló que el camino era hacerse bautizar, arrepentirse para recibir el Espíritu Santo. Así hoy yo les digo a ustedes, si no están casados y están viviendo en unión libre, hay que casarse. Si estás viviendo en adulterio, hay que dejar el adulterio. Si estás viviendo en pecado, hay que romper con el pecado. Hay que arrepentirse. Y esto a través de un sacerdote a quien Dios le ha dado el Espíritu Santo, ese poder para romper las cadenas del pecado. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de amor y haz nuevas todas las cosas en todas estas personas que están orando conmigo, que nos preparamos para la gran efusión de Espíritu Santo, para esa vigilia del Espíritu Santo el día de mañana. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y haz nuevas todas las cosas. Ven Espíritu Divino y renueva tus maravillas como en un nuevo Pentecostés. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo, te consagramos nuestra existencia, todo lo que somos, lo que tenemos. Repite conmigo esta oración después de mí. Espíritu Santo, te entrego mi vida, te entrego el control. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece. Mi pensar, mi obrar, mi sentir, mi caminar. Soy todo tuyo, Espíritu Santo. Te doy libertad para que obres en mí. Regálame hoy el bautismo en el Espíritu, ese que anunció Jesús a los apóstoles antes de la ascensión. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Dame ese bautismo en el Espíritu. Ya recibí el bautismo sacramental. Ahora necesito ser bautizado en la gracia del fuego del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén.
Gloria a Dios, queridos hermanos. Les recuerdo la tarea, es meditar capítulo 2 y 3 de los Hechos de los Apóstoles. Conocer la acción del Espíritu Santo. Allí es preguntar qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Para que tú viendo, meditando todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona, te animes, te antojes de recibirlo. Decía el cura de Ars que la diferencia entre un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo y el que no, es la diferencia en tener lentes o no tenerlos. El que necesita lentes para leer, para ver, sin los lentes no ve nada, anda ciego, medio ve, tropieza mucho, desacierta mucho. Cuando se pone los lentes, ve con claridad. Eso es este seminario hoy en el Espíritu. Eso es recibir el Espíritu Santo. Y prepárense entonces para mañana, para la gran vigilia de efusión del Espíritu Santo. La gran vigilia de este seminario hoy en el Espíritu. Se van a preparar, si se pueden confesar, confiésense, es lo más adecuado. Una buena confesión para que mañana haya una buena efusión de Espíritu Santo. Es lo ideal. Si no te puede confesar todavía, pues por lo menos ya hacer el propósito de que en el tiempo lo vas a hacer, vas a lograr confesarte, pero no te quedes sin recibir el Espíritu Santo. Y vamos a seguir estudiando. Los invito a ser parte del proyecto Multiplicadores de la Gracia. Son personas que, bebiendo de este canal, de los cursos de formación, se van a hacer discípulos multiplicadores de la gracia. Ya hay cerca de 20 episodios donde se pueden ir formando en el playlist o lista de reproducción de este canal. Van a encontrar uno que llama Proyecto Multiplicadores de la Gracia. Entren ahí y pueden empezar a seguir cada uno de estos capítulos y vamos a continuar. Y los que no están suscritos, pues se pueden suscribir a través del correo electrónico multiplicadores.de-la-gracia@gmail.com. A través de ese canal va a estar fluyendo la información, material adicional que les estaré facilitando para que ustedes sean verdaderos apóstoles, ungidos por el Espíritu Santo, dispuestos a multiplicar la gracia. La primera forma de multiplicar la gracia es suscribirse a este canal, darnos like a nuestros videos, comentar. Eso hace que tengamos un mejor impacto en la plataforma y la plataforma nos ranquee en una mejor posición para evangelizar. Es como que nos da más volumen, más alcance. Eso hace que lleguemos a más personas. Segunda forma sencilla de multiplicar la gracia. Toma el link de este contenido, de este video y envíaselo a todos tus contactos. Postéalo en tus estados, cuélgalo en tus estados, en el Facebook, en tu estado en el WhatsApp y envíalo. Multiplica la gracia. Y después te enseñaré más tácticas de cómo multiplicar la gracia a través de grupos de oración, a través de servicio en la parroquia, a través de evangelización digital. Todo eso lo vamos a lograr a través de este proyecto Multiplicadores de la Gracia. Los que quieran ser benefactores de este proyecto, pues bienvenidos. Nos escriben al correo multiplicadores.de-la-gracia@gmail.com y ahí nos ponemos de acuerdo cómo hacen llegar su ofrenda o cómo quieren apoyar. No todo es material. De hecho, la capacidad humana es la más importante, la disposición del corazón, y eso es lo que más necesitamos en este proyecto. Pues hermanos, nos preparamos para mañana entonces participar de la efusión de espíritu, donde al séptimo día concluiremos este seminario de vida tan especial. Estaremos como de costumbre a las 7 de la noche, hora de Colombia, participando de esta gran vigilia de efusión del Espíritu Santo. Prepárense porque nos vamos a extender un poco más en el tiempo para esa efusión de Espíritu. Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estén todos muy bien, queridos hermanos.